Bendiciones, hoy viernes 7 de febrero del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, es necesario todo esto. Es que muchas veces cuando estamos viviendo circunstancias, situaciones en nuestra vida dura, no la comprendemos y tendemos a decir, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¿O por qué esto está sucediendo si yo he orado, si yo he clamado, si yo he estado en ayuno? Recuerde que vivimos en un mundo de dolor, de sufrimiento. No hay nadie que no se vea afectado por las dudas realidades de la vida. No hay nadie que tal vez pueda preguntarse a sí mismo por qué estoy viviendo todo esto o por qué a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez eso? Si Dios es soberano, ¿por qué permite que estés viviendo esa situación tan dura, tan difícil, sin tú tal vez haberla merecido? Entonces la gente dice, pero esto no tenía que haber pasado, o mejor, o yo tenía que haber hecho esto para que esto no se fuese precipitado. Pero Dios permite todo con un propósito, y los propósitos de Dios son buenos. Él ha permitido todo en nuestra vida. Él es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el eterno, el infinito, y tenemos que saber que los designios que Dios permite en nuestra vida son con un propósito, y el propósito siempre es bueno. El libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que pasen cosas malas a la gente buena. Tal vez usted me dice, pastor, esa palabra tiene mi nombre. Estoy viviendo cosas que no debería vivir si yo no he sembrado esto, o por qué estoy viviendo esto, ¿ok? Job era un hombre justo, dice el libro de Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era un hombre justo. Sin embargo, sufrió en forma, mire, casi imaginable. Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que él quería con Job, excepto matarlo. Y Satanás hizo lo peor que pudo, ¿ok? Hizo de todo, hizo Satanás con Job, y hizo de todo. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? ¿Ok? O la reacción de Job en medio de todo lo que estaba viviendo. Dice el libro de Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de mis caminos, de él mis caminos. Porque Job estaba claro que lo que Dios había permitido en su vida era con un propósito. Y aunque él no lo podía entender, porque hay cosas que uno no entiende. Entonces, yo no entiendo esto, pero no estamos para entender, estamos para obedecer. Por eso Job, en medio de la noticia, de todo lo que había perdido, de todo lo que le habían quitado, de todas las cosas que estaban sucediendo en su vida, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito, ¿ok? Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían, pero él sabía que Dios era bueno, y por lo tanto él continuó confiando en él, ¿ok? Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que en medio de que nos pasen cosas que tal vez no comprendemos o que queremos, o que, pero ¿por qué Dios no paró eso? ¿Por qué Dios permitió este accidente? ¿O por qué Dios permitió este tumor? ¿O por qué Dios permitió esta estafa? ¿O por qué el Señor, si yo le sirvo, ha permitido esta situación? El Señor quiere llevarnos a nosotros a que sigamos confiando en Él, aunque vivamos situaciones tremendas, aunque nos pasen cosas malas, siendo bueno, por más difícil que sea reconocerlo, debemos recordar que hay gente buena, ¿ok? Que hay gente buena, que el Señor ha permitido esas situaciones para llevarnos a otro lugar, a otro nivel. Pero Jesús también reconoció algo. Jesús dijo que no hay nadie bueno. Usted y yo tenemos que saber que lo que Dios quiere es que seamos justos, no buenos. El único bueno es Dios. Por eso cuando aquel muchacho, ¿verdad?, que tenía mucho dinero, se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le contestó a ese muchacho en el libro de Lucas 18:19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Porque Jesús sabía que el único bueno era Dios, y todos nosotros sentimos los efectos del pecado de una manera u otra, o nos sentimos a veces, ay Dios mío, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación tan fuerte si yo soy bueno? Pero Jesús aclaró a ese joven, mira, el único bueno, el único justo es Dios. Él es el único bueno. Entonces vivimos en un mundo caído, tenemos que experimentar los efectos de la caída, y uno de los efectos es la injusticia. Uno de los efectos es el sufrimiento,
¿ok? Por eso usted y yo vamos a vivir injusticias, vamos a vivir momentos que usted dice, esto es injusto y no lo vamos a entender, pero es necesario para poder crecer, pero es necesario para poder agarrarnos más de Dios. Vamos a vivir el sufrimiento, ¿ok? Que aparentemente no tiene sentido, ¿ok? Entonces, cuando usted se pregunta por qué Dios permite que las cosas malas le pasen a la gente buena, usted tiene que considerar algo. Las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo porque el mundo no es el fin. Los cristianos tenemos que tener una perspectiva eterna, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los Corintios, dice, por tanto, no desmayamos ante aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque Pablo sabía que el fin de él no era este mundo, ¿ok? Que el Señor nos quería dar algo más, que había una recompensa gloriosa y que algún día esa recompensa iba a llegar por lo que tú has hecho, por lo que tú has trabajado. Entonces, las cosas que nos suceden, que tal vez usted dice, pero ¿por qué me están pasando estas cosas malas a mí si yo no he hecho eso? Pero ¿por qué? Dios usa las cosas malas para un bien. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque cuando usted ama a Dios, esa cosa mala, por más dura que tú la veas, Dios la va a usar para tu bien. Cuando José, inocente de la maldad, mire, finalmente superó sus horribles sufrimientos, pudo ver un plan de Dios en su vida perfecto. Pudo ver cómo Dios se había glorificado de una manera sobrenatural, pero él, mientras él estaba viviendo el sufrimiento, él no lo veía, ¿ok? Y por eso José le pudo responder a sus hermanos. En el libro de Génesis 50:19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos cómo finalmente José superó ese horrible sufrimiento que había vivido y que a usted tal vez le parece, o a mí también me parece injusto lo que vivió José, ¿ok? Porque por envidia le quitaron la túnica, lo metieron en una cisterna y luego finalmente lo vendieron como esclavo. Y no solamente eso, cuando lo venden como esclavo, mire, se enamora la mujer de Potifar y termina en una cárcel allí. Todo lo que sufrió José. Entonces, esas situaciones, sabemos que todo lo que está aconteciendo, pero pastora, pero ¿por qué me quitaron esto? Pero ¿por qué me pasó a mí esto? A los que amamos a Dios, todo ayuda bien, todo ayuda bien. Las cosas malas le suceden a la gente bueno, pero esas cosas malas van a equiparnos, ¿ok? Nos van a llevar a otro nivel, nos van a permitir que nosotros podamos subir a otro nivel donde el Señor nos quiere. Por eso el apóstol Pablo decía, bendito sea el Dios Padre de vuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, en pocas palabras, que Dios permite que te pasen esas cosas malas y que tú puedas superarlas para que luego tú puedas ayudar a otros que están en ese proceso. Es decir, que las lágrimas de hoy serán tu testimonio mañana, que eso que el día lo está usando para hundirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Entonces, esas cosas malas o esas cosas injustas, ¿ok? Jesús fue el único verdadero justo y sufrió más de lo que podemos imaginar, ¿ok? Si usted ve, sufrió muchas cosas, tuvo que soportar, tuvo que vivir situaciones tremendas. Cristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas, para que nosotros podamos seguir, que a pesar de que no hizo pecado, ¿ok? A pesar que no se halló engaño en su boca, aun cuando le maldecían, él respondía con bendición. Mire, pero
justamente, injustamente fue crucificado, vivió tantas circunstancias tremendas, pero todo eso era necesario en la vida de Cristo, como son las circunstancias que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que pasó, lo que hay, mire, lo que está pasando, tiene la firma, tiene el sello, tiene la estampa de parte de Dios. Dios lo ha permitido con un propósito y Él nos está llevando a otro nivel. Y Dios permite que esas cosas sucedan, ok, por una razón, ya sea que la entendamos o no, debemos recordar que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amoroso y que esto que estamos viviendo, que está aconteciendo en nosotros es para llevarnos a otro nivel. Qué hermoso que podamos reconocer que Dios va a enderezar nuestros caminos, que Dios es el único que puede, mire, llevarnos a la verdad, porque como dice el libro de Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, lo que está pasando ahora es necesario para Él enderezar la vereda que tiene para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que acontece en nuestra vida, que aunque ahora no lo entendamos ni lo comprendamos, sabemos que tiene un propósito y sabemos que tú lo has permitido, Padre, porque eres bueno. Sabemos que a los que te amamos todo ayuda bien. Por eso te pedimos, Señor, que nos des paz en medio de la tormenta, que nos des el consuelo que necesitamos para poder aprender de esto. Te damos gracias, Señor, aunque no lo entendamos, pero tu palabra dice, da gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, porque esta es la voluntad. Dios mío, te damos gracias, Señor, y te decimos amén.